¿qué tal? Soy Sabina Alcaraz y soy diseñadora gráfica e ilustradora freelance y docente en la Facultad de Bellas Artes de Valencia. En este vídeo me gustaría contarte cómo podemos crear y editar pinceles en Photoshop. Lo primero que vamos a hacer es crearnos un archivo de más o menos unos 900 o 1000 píxeles. Me voy a poner aquí píxeles y voy a poner 1000 por 1000 píxeles. Una vez tengo el archivo creado, lo que necesito es hacer una forma para definir ese pincel. Primero vamos a ver el panel de pinceles, que es este que encontramos aquí a la izquierda. Aquí arriba podemos ver todos los pinceles que tenemos guardados en nuestro ordenador. Estos son los que vienen de serie de Photoshop y luego los que hayamos añadido. Hay una cosa interesante, que es que no podemos ver el pincel solo como trazo, también lo podemos ver como lo que es la punta del pincel. Es decir, esta parte es lo que el pincel hace cuando intercede con el papel. Esa es la forma que el pincel o el lápiz o el tipo de punta que creemos va a hacer cuando pinta en el papel. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear un pincel sencillo. Para eso lo que voy a hacer es venirme aquí a formas y por ejemplo voy a elegir la forma de polígono. Me voy a crear un polígono que va a ser esta forma, por ejemplo. Le doy color y una vez tengo esta forma creada, lo que quiero es que esta forma sea mi pincel, por lo que voy a venir a editar y a definir pincel. Lo voy a llamar forma 1, por ejemplo. Aquí podemos ponerle nombre a nuestro pincel, al pincel que estamos creando. Pues bien, ya tengo creado el pincel, por lo que, mirad, este es el pincel que he creado. Pero como vemos, es un sello. El pincel es solamente esa forma. Si venimos aquí, podemos ver el pincel, como hemos dicho antes, la punta y el trazo que este genera. Hay una cosa importante y es que, como ves, el pincel lo que hace es dejar transparencia, no es opaco totalmente. ¿Por qué pasa esto? Pues porque nuestro pincel lo hemos creado a partir de una forma que no es negra. Si lo que quiero es que el pincel sea totalmente de color totalmente opaco, lo que tengo que hacer es crear esa forma de color negro y entonces así definir el pincel. Voy a llamarlo forma negra, para que así aparezca totalmente opaco, ¿vale? Entonces me vengo aquí y con este pincel ya puedo pintar de forma opaca. Como tiene un tamaño demasiado grande, voy a venir aquí y le voy a reducir el tamaño. ¿Veis que ya tengo un tamaño más pequeño? Y de esta forma, si pinto, veo cómo crea este trazo. Si te das cuenta, el trazo tiene como unos pequeños piquitos por ahí que no me interesan. ¿Ves cómo hace unas puntitas durante el trazo y no es un trazo fino? Bien, ahora vamos a ver cómo editar un pincel. Tenemos que venir al panel de control. Y en el panel de control vamos a encontrar todas las opciones que nos ayudan a definir y a personalizar totalmente el pincel. Una vez abierto el panel para editar el pincel, encontramos múltiples opciones. Si venimos a la primera, en la parte superior, vemos que en la parte de abajo está esta opción de espacio. Aquí es donde definimos si tiene más espacio entre una punta y otra o menos. ¿Veis? Es como que esta punta que hemos diseñado, cuando la convierte en un trazo, la pone una detrás de la otra. Para que el trazo sea lo más uniforme posible, lo que queremos es que haya la mínima distancia posible entre una y la otra. De esta forma va a pintar lo más seguido posible, sin esos picos. Otra opción que tenemos en este panel es venir aquí y donde dice Roundness, significa que el pincel no sea totalmente circular. Es decir, si yo le doy a un 40%, por ejemplo, vemos que el trazo o esa punta, cuando la aplique, no la va a aplicar en totalmente perpendicular. Lo que va a hacer es darle como un poco de inclinación y se convierte en una forma un poco más ovalada. ¿Ves? Así queda esta forma que teníamos y así quedaría el trazo.
Otras opciones que tenemos, por ejemplo, en esta segunda parte, si pinchamos aquí, lo que hacemos es editar el pincel para que no sea totalmente recto como ha sido hasta ahora, que se desplaza esa punta de forma uniforme. Algo muy interesante de esta parte del panel es, en este desplegable de control, si pulsamos en presión del lápiz, lo que nos permite es que, como vemos aquí, cuando empezamos ese trazo no esté tan grueso y conforme vamos apretando se va haciendo más grueso, imitando a lo que sería un rotulador en la realidad. Ahora, ¿por qué no se ve esto? Porque estoy trabajando con un ratón. Si realmente queremos trabajar de esta forma, lo vamos a poder hacer muy fácil con un lápiz, con una tableta gráfica. El problema del ratón es que no me permite controlar la presión que ejerzo al dibujar. Te animo a que investigues todas las opciones que nos ofrece este panel porque desde aquí vas a poder editar totalmente ese pincel que tienes creado o incluso utilizar alguno de los que vienen predefinidos por Photoshop y editarlo a tu gusto. Hasta aquí lo que quería contarte sobre cómo crear y editar un pincel en Photoshop. Ya ves que es súper sencillo, mucho más de lo que parece, solo tienes que conocer esta herramienta de ir a editar y a crear el pincel y luego conocer cómo es el panel de editar pinceles y ya lo tendrías. Puedes crear tus pinceles personalizados en Photoshop. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado puedes seguir este canal y si tienes alguna duda puedes dejármela en comentarios y lo vemos. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!